Se danza para revelar o callar, se pinta para denunciar o callar, se canta para develar o callar, se escribe para testimoniar o callar, se poema para vindicar o callar, se esculpe para dignificar o callar, se lucha para libertar. Fue en la década del 60 cuando en la Universidad Nacional C de Bogotá se gesta el nacimiento de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, un sindicato de profesores cuya misión era defender la calidad de la enseñanza universitaria y los derechos de los profesores. El sindicato de profesores se consolida obteniendo su personería jurídica a partir del 4 de mayo de 1966 y extendiendo sus raíces a lo largo del país. Una semilla de resistencia plantada en la ciudad de Bogotá, pero que años más tarde germinaría por todo el territorio nacional. Era una etapa en los años 70 en que Colombia políticamente vivía una etapa que marcó, si bien es cierto, una etapa de represión a partir del gobierno de Turbay hacia el movimiento social, donde empieza un terrorismo de Estado, ¿cierto? Una persecución a dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles, etc. También hay un auge del movimiento social. Es como esa gran contradicción que se vive en la sociedad de ese momento. Y entonces yo recuerdo que en esa época surgen los movimientos municipales. Todavía no se daba la elección popular de alcaldes, pero la gente pedía nombrar sus alcaldes populares. La gente pedía los derechos de los municipios, de la vivienda. Antes de la llegada de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU a la UTP, un hecho importante fue la expulsión de los cuerpos de paz de las instalaciones de la institución en el año de 1969. En el caso de la seccional Risaralda, ASPU, se constituyó el 14 de septiembre de 1973 con 39 de los 180 docentes de la universidad que firmaron el acta de constitución. Creada como un mecanismo de presión laboral mediante el cual se pretendía atender las solicitudes de mejora salarial del profesorado de la UTP. Este sindicato aglutinó docentes de movimientos de izquierda como el MOIR o el Partido Comunista Colombiano, así como profesores independientes que no militaban en ningún partido político. Aquí debatíamos mucho en el 76, 77, 78, entre otras personas, con Luis Enrique Arango, que era del MOIR, ¿cierto? Era el Partido Comunista y el MOIR los que se hacían ver en esos debates ideológicos y políticos, ¿sí? Y entonces, ASPU tuvo que ver, por ejemplo, con la creación del FABI, la cooperativa. ASPU tuvo que ver con la creación del FASUT, que es Fondo de Asistencia Social. O sea que no solamente tenía que ver con las cuestiones netamente sindicales. En 1977, los estudiantes universitarios en conjunto con los docentes iniciaron las protestas por los servicios médicos y de alimentación, una confrontación entre profesores con las directivas de la universidad que concluyó con la expulsión de 6 docentes, el retiro del rector Juan Guillermo Ángel y el cierre de la universidad por varias semanas. En el mismo año, con el consenso de las centrales obreras, se declaró el primer paro cívico nacional de la historia de Colombia, el 14 de septiembre de 1977. Un aspecto que me ha parecido importante destacar es la importancia del conflicto dentro de la construcción y la vida cotidiana de una institución universitaria, porque por lo general el conflicto siempre se mira de manera negativa, disfuncional, pero yo considero que a la luz, pues o sea, en el marco de los conflictos que se han venido dando desde casi desde el inicio de la fundación de la universidad, han emergido visiones alternas, visiones propositivas, visiones críticas
que son muy importantes para instituciones como las nuestras. En la siguiente década, nuestros valores se consolidaron: unión, antiimperialismo, lucha profesoral y el compromiso con el movimiento social. Estos principios nos guiaron en momentos de desafío y nos fortalecieron en la resistencia. En el año de 1991 se da la salida del rector Gabriel Jaime Cardona y hay una gran toma del campus por parte de los profesores. Yo recuerdo el gran paro que fue el de las carpas, en donde todo el mundo se quedaba a dormir en las carpas y se volvieron núcleos de estudio, núcleos de capacitación, núcleos de intercambio, se pasó incluso a la parte cultural, deportiva, entonces hubo una integración muy grande. Pero pienso que en todas las universidades los movimientos que se quedan dentro del alma mater pues quedan ahí. Pero cuando se comprometen a los estamentos diferentes de los padres de los estudiantes, por ejemplo, los otros sindicatos, pues ya se vuelve mucho más grande, un conversatorio más creativo, más, digamos, plurideológico y con muchos aportes de muchas partes. La principal lucha que se dio se hizo en el año 1991, después de que el presidente de la época, César Gaviria, declarara que la educación superior, por medio de recursos propios, tenía que fortalecer su presupuesto. Yo tuve la oportunidad de presidir la organización y estar en la representación en el Consejo Superior durante 5 periodos consecutivos en nombre del profesorado de la Universidad Tecnológica. Los años 90 fueron testigos de cambios significativos en el ámbito educativo, coincidiendo con reformas en la educación, la promulgación de la nueva constitución política, la apertura económica y la llegada del neoliberalismo. En la universidad también había una expectativa y una esperanza, porque se quería acabar con la ley 80 del 80, que era la que regía la educación superior, y se entraba entonces en la ley 30. ¿Y qué tuvo que ver ASPU ahí? Pues ahí íbamos Tomás Jiménez, Jorge Trejos, Fabio Cardona, Pablo Prado, Miguel, una gran cantidad de personas del sindicato. Íbamos a Bogotá, íbamos a Cali, íbamos a Ibagué, nos reuníamos en los seminarios que ASPU hacía para la formulación de la ley 30. Y discutíamos eso, cuál era el destino de la universidad, cómo jugaba la educación superior en ese nuevo proyecto de país. Y nos enfrascamos en una ley de reforma que fue presentada a la larga por Ricardo Mosquera, el rector de la Universidad Nacional, que no nos satisfizo totalmente, ¿sí? O sea, queríamos que ahí se reivindicara todas esas luchas que hemos dicho que hemos tenido siempre, ¿cierto? La autonomía, el presupuesto, la calidad de la educación. Pero la ley 30 no respondió, por eso hoy en día todavía estamos en la reforma de la ley 30. Este documento es del año 95. ¿Qué pasó en el 95? Mire, Asamblea Permanente. Esto tiene que ver con aspectos salariales, esto tiene que ver con extensión del régimen salarial y prestacional establecido en el decreto 1444. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de las universidades estatales. A partir de los años 2000, con la llegada de Luis Enrique Arango, se profundizan las políticas neoliberales en la universidad, avalado por el presidente de la época Álvaro Uribe Vélez y su ministra de Educación María Cecilia Vélez.
Con ello se da la apertura de la jornada especial con programas académicos de carácter público-privados. Los estudiantes, con el apoyo de profesores del sindicato ASPU, poco conformes con dichas políticas, adelantan un paro entre julio y septiembre del año 2003, desencadenando enfrentamientos con la fuerza pública que llevaron a la primera militarización de la universidad. Esta época se vio teñida por la persecución y estigmatización a los movimientos estudiantiles y profesorales por parte de agentes del Estado con la violación de los derechos humanos. Igualmente, fueron años donde el conflicto armado en el país generaba grandes problemáticas sociales que se veían reflejadas en los campus universitarios. En el año 2010 se da el intento de reforma a la Ley 30 de 1992, gestando a lo largo y ancho del país un gran movimiento llamado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, que aglutinó al movimiento estudiantil universitario y que sin duda alguna ASPU, como sindicato profesoral, acompañó y sentó su posición frente a tan lesiva modificación. Que fue un paro fundamentalmente jalonado por los estudiantes en cabeza de la Mesa Nacional Estudiantil, la MANE. Los profesores nos sumamos, pero lo que hizo en este momento el rector Luis Enrique Arango fue suspendernos los contratos a los profesores catedráticos y transitorios. Nos lo suspendieron en el 2011 por un mes y en el 2013 nos suspendieron 2 meses. Entonces, lo que evidenció esto era que seguimos siendo supremamente vulnerables cuando participamos o cuando hay una coyuntura del movimiento universitario. Entonces, lo que hacen es un poco la represión con nosotros, es suspendernos los contratos. La última década del sindicato se ha visto enmarcada por un tiempo para la recomposición y la reorganización del trabajo, propender por una organización de carácter humano que representará a los docentes y defenderá sus derechos y los de la comunidad universitaria. El futuro de la universidad debe estar enmarcado en unas principales apuestas. En la universidad no deben haber tantos catedráticos. Y ahora pues la mayoría somos catedráticos y eso fue una excepción a la norma en algún momento histórico porque digamos que es posible que vengan personas que tienen experiencia, que tienen trabajos de diferentes áreas a compartir su conocimiento, pero ahora se convirtió, fue en eso, en una regla. La condición catedrática es una condición de precariedad laboral, ¿cierto? De poca participación académica, de poca proyección investigativa. Entonces son muchísimas las falencias que impactan la calidad de la educación siendo catedráticos. En marzo del 2020 se da la llegada de la pandemia del COVID-19. Allí, el sindicato tuvo un papel fundamental. En la pandemia el sindicato jugó un papel importante porque dinamizó la solidaridad. Nosotros hicimos jornadas de solidaridad para con los profesores catedráticos, se designaron recursos del sindicato y también muchas compañeras y compañeros docentes aportaron para hacer esa jornada de solidaridad. Entonces lo que hicimos fue decirles a los compañeros que escribieran quienes necesitaban. Durante el año 2021 se da el llamado estallido social, en el cual ASPU gestiona y desarrolla un papel fundamental para el acompañamiento de los jóvenes en las calles de Pereira, siendo esta una de las ciudades que tuvo mayor incidencia a nivel nacional. Algo que me queda bien claro fueron las últimas participaciones que tuve desde la universidad, no solamente con ASPU, sino con los estudiantes en el 2021, porque todos sabemos qué pasó en el 2021. Cada que yo llegaba de una marcha, que no capé ninguna, yo llegaba a escribir inmediatamente, me sentaba y era la experiencia. Y afortunadamente con ello he completado mi 3er libro.
En el marco de la celebración de los 50 años de ASPU-UTP, honramos la memoria de mujeres y hombres que durante sus años de agremiación fueron fundamentales, no solo para el sindicato en lo local, sino también en lo nacional, permitiendo que las voces fueran parte de la construcción del movimiento profesoral colombiano. En memoria de Estela Brand y Antonieta Mercury, incansables defensoras del movimiento profesoral universitario. Su dedicación en el sindicato ASPU y su legado de lucha y resistencia son faros inspiradores para las nuevas generaciones, iluminando el camino hacia una educación justa y equitativa. Su compromiso y ejemplo perdurarán a lo largo de la historia, no solo del sindicato, sino de la ciudad de Pereira. A la nueva generación de profesores de la universidad, afiliados a ASPU o no afiliados, es un llamado a que prime la acción colectiva sobre la acción individual. O sea, tenemos que vencer esa modernidad líquida, como decía Bauman, tenemos que orientarnos hacia la acción colectiva. Y me parece interesante este diálogo intergeneracional, precisamente de que sigamos construyendo y contribuyendo a la defensa de la educación pública y en este caso de la universidad pública, porque ella es un patrimonio de la sociedad, le corresponde a nuestro pueblo, a nuestra nación, esta sociedad. El mensaje para los profesores debe ser el de que se organicen siempre, que haya organización profesoral. Yo fui sindicalista toda mi vida porque fui comunista, porque soy comunista, mejor dicho. Yo no me entiendo haciendo actividades de este tipo sindical sin ser comunista. Creo que es importante la unidad de los docentes, catedráticos, transitorios, de planta, que nos unamos y que apoyemos, no el que esté en el sillón del confort se quede en él, sino que trabajemos en unidad para que las condiciones sean iguales para todos y para todas.